Y ahora sí, hoy les confieso que estuve tentado a no hablar de este capítulo. Porque son muchos nombres y muchas cosas, y yo hablar de todos esos nombres, pero en realidad no puedo escoger lo que me gusta y lo que no me gusta. Hay que hablar de la palabra, independientemente de lo que sea. Y a veces va a ser difícil, sí, es difícil. Es difícil pararme aquí y hablar de un capítulo que está lleno de nombres, porque a la mayoría de esa gente no la conozco. Algunos los conozco porque la Biblia me habla de ellos, pero otros no tengo ni idea de quiénes son. Pero bueno, este es el último capítulo de Romanos. Y bueno, como ya dije, está lleno de nombres, y algunos de esos nombres solo se les conoce por este capítulo. Pero tú sabes lo grandioso que es que el nombre de uno esté en la Biblia. El mío aparece 2 veces, aunque no habla de mí, pero está 2 veces ahí. Uno malo y uno bueno. O sea que yo estoy bien balanceado. Uno malo y uno bueno. Entonces, los primeros nombres que aparecen en el capítulo 16 de Romanos son personas que o viven en Roma o iban en camino a Roma, o llegaban a Roma. Y los últimos nombres son personas que estaban con el apóstol Pablo. Nosotros nos vamos a enfocar en las instrucciones que aparecen en el medio. Abra su Biblia en Romanos 16 y vamos a leer los versículos del 17 al 20. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, le hemos puesto este mensaje: sabios para el bien. Déjela ahí tranquila, déjela tranquila. Antes de entrar de lleno en el mensaje, vamos a echarle un ojo a algunos de los nombres. El primer nombre que aparece es el de Febe. ¿Ok? Os recomendamos además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que usted entienda un poco. Porque a veces nosotros, y de hecho a todos nos ha pasado en un momento, cuando leemos la Biblia, no nos fijamos en lo que se está diciendo. Cuando Pablo dice, os recomiendo, además, está hablando de que ella no estaba en Roma. La recomendaba porque ella iba a llegar. Es como cuando usted envía a una persona a algún lugar y le dice le manda a la gente por escrito por delante para que ellos sepan quién es la persona. Entonces Pablo está recomendando a Febe y le está diciendo a ellos, recíbanla. De hecho ahí lo dice. ¿Por qué? Porque Febe llevaba la carta. Ella es la que lleva esta epístola, la que la entrega allá en Roma. Entonces Pablo la recomienda y da las credenciales. Ella es diaconisa, no era cualquier persona que se encontró en la calle, no es un mensajero, no era un cartero cualquiera, era una hermana de la iglesia. Y para que ustedes entiendan algo, porque en nuestro tiempo nosotros no entendemos absolutamente nada. La palabra diácono, diaconisa, etcétera, es una palabra que significa simple y sencillamente servidor. En la iglesia realmente, en la iglesia de Cristo, solo hay 2 trabajos, 2 posiciones. La posición de pastor, obispo, anciano, y la posición de diácono. Todos los que no son pastores son diáconos. Todos los que sirven en la iglesia, que no son pastores, bíblicamente hablando, son diáconos. El que recoge la ofrenda, el que sirve la Santa Cena, todos son diáconos. Nosotros los llamamos ujieres, en otro lugar le pusieron que servidores del reino, son diáconos. Ese es el nombre. El mismo Jesús se llama a sí mismo diácono, servidor.
El mismo Jesús era diácono. Todos somos diáconos, aún el pastor es diácono. Entonces ella es diaconisa, era una mujer que servía en la iglesia en Cencrea. Entonces Pablo dice que la recibáis como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es una tremenda recomendación. Pero dice que la recibáis en el Señor. ¿Qué significa eso? Como es digno de los santos. La expresión esta se resume fácilmente, es que la recibas con amor, que la traten con amor, que cuiden de ella, que sean amables con ella, que la ayuden, como sigue diciendo, en todo lo que necesite. Entonces Pablo recomienda que la reciban bien. Entonces saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Y todos conocemos a Priscila y Aquila de Hechos capítulo 18, versículos 1 y 2, cuando Pablo se encuentra con ellos en Corinto. Cuando ellos se encuentran en Corinto. Entonces, en este momento, cuando Pablo escribe la carta, Priscila y Aquila no están en Corinto, están en Roma. ¿Por qué estaban en Corinto y por qué ahora están en Roma? Porque ellos eran de Roma. Pero Calígula había expulsado a los judíos. Entonces cuando Calígula expulsa a los judíos, Priscila y Aquila salen de Roma y llegan a Corinto y se encuentran con Pablo. Y ellos tenían la misma profesión, hacían tiendas y se unen para hacer tiendas y para servir en el Señor. Entonces Pablo dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, porque trabajaron con él, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y para poder saber de Priscila y Aquila, váyase ya a Hechos capítulo 18, que no es el único, porque también ellos no solamente en Corinto, sino en Atenas, se encuentran con Apolo y agarran a Apolo aparte. Ven acá, está bien, pero hay que ajustarte un par de tuercas y le enseñan el evangelio de mejor manera. Entonces, saludar también, Priscila y Aquila tenían en su casa una iglesia, lo que nosotros llamaríamos hoy una célula, pero en realidad la iglesia en ese tiempo era así, en casas. Saludar a Epeneto, amado mío, ese no lo conozco porque nadie me lo presentó, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahora, para que sepamos, Acaya era la región donde estaba Corinto. Corinto era parte de Acaya. Es como decir, por ejemplo, América Central. Entonces Acaya era un país de América Central. Corinto era un país de América Central. Corinto era un país de Acaya. Estaba dentro de la región llamada Acaya. Panamá está dentro de Centroamérica. Corinto estaba dentro de Acaya. Entonces él es el primero que fue ganado en la región de Acaya, está diciendo Pablo. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Y aquí hay un problema porque hay tantas Marías en la Biblia que, ¿cuál es esa? Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí se forma un conflicto que no les voy a explicar, no voy a andar muy lejos en eso, pero el tema está con el nombre Junias. Recientemente escuché una explicación fantástica, súper maravillosa. El nombre Junias es un nombre masculino, pero resulta que en los originales el nombre no es Junias, sino Junia, que es femenino. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que dice que ellos son muy estimados entre los apóstoles. Así que si Junias era estimada entre los apóstoles, algunos piensan que ella también era apóstol. Pero aquí hay un problema. El tema aquí es que cuando dice estimado entre los apóstoles no quiere decir que era apóstol. Eso por una parte significa que los apóstoles la estimaban mucho. Básicamente. Eso por una parte. Por otra parte, el apostolado la palabra apóstol tiene dos formas de verse en el Nuevo Testamento. Dos formas correctas, dos formas legales de verse en el Nuevo Testamento. La primera forma son los 12 apóstoles del Señor Jesús. De eso sabemos que no hay más, porque allá en Apocalipsis dice que en la Nueva Jerusalén hay 12 columnas que son los nombres de los 12 apóstoles. Fuera, se acabó, no hay más de eso. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que Bernabé era apóstol. ¿Cómo que era apóstol? Bueno, es que la palabra apóstol significa enviado.
Y ellos son lo que nosotros llamamos hoy misioneros. Los misioneros, la palabra misionero es enviados, eso es lo que significa, es en latín. El apóstol, creo que es en griego, no, sí creo que es en griego, es enviado en griego, y misioneros viene del latín y significa lo mismo, enviados. Entonces había dos formas del apostolado en el primer siglo. Si ella era mujer y era apóstol, era una misionera, no era de entre los 12. Y hoy tenemos un montón de misioneras porque las mujeres pueden ser misioneras sin ningún problema. Pero los 12 son los 12. Ahí no hay más. Entonces, hay esa disyuntiva y discusión, y no voy a entrar más en eso, ya les expliqué por encima el asunto. Entonces, saludad amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, tenemos que ir allá arriba. Urbano está allá arriba, está allá abajo ahora mismo. Nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. A estos ninguno de estos me lo han presentado. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a las amigas del hermano Dionisio, a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo. Este Rufo que se menciona aquí, se cree que es el hijo de Simón de Cirene. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene? El que le pusieron a cargar la cruz. Bueno, allá se menciona, este Rufo se cree que es ese hijo de Simón de Cirene. Saludad a Asíncrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros, conozco los santos, os saludan todas las iglesias de Cristo. Bien, esta es la primera lista de nombres, son los nombres de los que estaban en Roma. La segunda lista de nombres empieza en el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Todos sabemos quién es Timoteo, aquel al que se le escribió primera y segunda de Timoteo, que eran discípulos de Pablo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y aquí lo que hay que entender es que Pablo dictó la epístola y Tercio la escribió. ¿Ok? Por eso es que es la epístola de Pablo, no de Tercio. Él solo escribió lo que Pablo le dictó que escribiera. Os saluda Gallo, este Gallo también lo conocemos, aparece en Hechos, en 1 Corintios y en 3 de Juan. Hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos nosotros. Este Cuarto me acuerda a unos vecinos de nosotros en Guadalupe. Todos se llamaban Abraham Hidalgo, pero los conocíamos como segundo, tercero, cuarto, sexto. Abraham Hidalgo primero, Abraham Hidalgo segundo y así. Pero había uno que lo conocíamos como Ñato. Creo que era el quinto o una cosa así. No me acuerdo qué número tenía, pero los demás todos eran, y el más famoso de todos era sexto. Abraham Hidalgo sexto. El asunto es que, bueno, ahí, quedamos ahí. Ya vimos todos los nombres. Ahora, dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Vamos a ver tres aspectos aquí. El primero lo llamé, apartémonos de los que causan tropiezos y divisiones en contra de la doctrina. El segundo, sabios para el bien, ingenuos para el mal. Ay, no apunté el tercero, pero no importa. El segundo es sabio para el bien e ingenuos para el mal. Y ahí vamos a ir viendo porque el número acá no lo puse. Pero bueno, dice que nos fijemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No es que tenemos que andar así como que a ver quién anda diciendo o quién no sé qué. No.
¿Cuál es el tema? Déjeme explicarle lo que me pasa a mí, o lo que me ha pasado a mí. Yo he estado en lugares donde se predican cosas que no son correctas. Y yo no me doy cuenta. Pero hay otro que está ahí, que dice, eso no está bien. Y cuando él dice que no está bien, yo empiezo a pensar. Y si me explica, todavía me puedo dar mejor cuenta. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué él se da cuenta y por qué yo no me doy cuenta? Porque yo no tengo el conocimiento o el entendimiento de ciertas cosas. Nosotros debemos procurar tener conocimiento y entendimiento de la doctrina. Así que yo no me ando fijando quién anda diciendo qué. Simplemente si yo conozco bien la doctrina y alguien dice algo fuera de lugar, yo me doy cuenta. Así de sencillo. Entonces dice que estas personas causan divisiones, causan tropiezos y divisiones. Y aquí veamos el asunto del tropiezo. ¿Por qué tropiezo? Bueno, porque vamos a dar el ejemplo de los solo Jesús, porque esta es la historia que conozco de ellos. En una convención, un campamento, una cosa así de la Iglesia de Dios, hubo un predicador que se paró y predicó un mensaje maravilloso y en cierto momento menciona, no, que solo Jesús. Pero él no estaba queriendo decir que solo Jesús era Dios, sino que él estaba mencionando que quedaba solo Jesús. Ahora un hermanito que estaba ahí se fue y pasó toda la noche estudiando solo Jesús. Y se levantó en la mañana y empezó a decir que solo Jesús era Dios. Que en un momento era el Padre, el Hijo, pero que el Dios de verdad era Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a enseñarle a otros e hizo tropezar a otros. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad, se apartaron de la doctrina correcta. La doctrina correcta es que ciertamente Jesús es Dios, pero Él es uno de tres, no de tres dioses, de tres personas en la deidad, lo que nosotros llamamos Trinidad. No es Jesús solo, no es el Padre solo, no es el Espíritu Santo solo, son tres personas, no tres dioses, tres personas en un solo Dios. Entonces los que se van en contra, de parte de eso, empiezan a tropezar. ¿Por qué divisiones? Porque los que no están de acuerdo empiezan a discutir. Entonces uno quedan que sí, otro que no, y se parten, se dividen. Los que tropiezan, ¿qué hacen? Se van con el error. Se dividió la iglesia, se fue una parte para allá y otra parte se quedó acá. Tropiezos y divisiones. Tenemos que tener cuidado. Ahora, nosotros tenemos los que leyeron los devocionales, tenemos este buenismo donde, no queremos que nadie se vaya de la iglesia, y si se va a perder aquí o afuera. Porque el problema no es estar aquí o estar afuera, el problema es estar fuera de la doctrina. No importa si estás dentro o estás fuera. Si tú estás fuera de la doctrina, si estás en herejía, si estás creyendo una cosa que no es la verdad, te vas a perder no importa dónde estés. Y el problema más grande es que una manzana podrida pudre todo el saco. Si esa persona se queda dentro de la iglesia promoviendo su herejía, la iglesia va a ser toda tumbada. Y va a llegar el momento en que no sabemos qué pasó. Dejaste que el hereje se quedara allí. Tenías que sacarlo. Aquí dice, apártense de él. Pero ¿cómo hace? Lo voy a sentar en la esquina y todos nos vamos a sentar por acá. No, fuera. Usted no puede estar aquí. Vaya a promover su herejía en otra iglesia. ¿Eso es fácil? No. Porque no te toca a ti, me toca a mí. Y tener que agarrar a una persona a la que uno realmente aprecia, que uno quiere que se pierda y decirle acá, no te puedes quedar en la iglesia con esa doctrina, con ese pensamiento, no es algo fácil.
pero es necesario. Entonces dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Primero, ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, mire, usted tiene que saber a quién está sirviendo. Si usted no sirve a Cristo, no sirve. Si usted se está sirviendo a sí mismo, y en muchas iglesias eso es lo que hacen, se sirven a sí mismos. Una gran cantidad de iglesias, aún iglesias cuadrangulares, Asamblea de Dios, no predican realmente a Cristo. Nosotros muchas veces nos dejamos marear. Hay por ahí predicadores que yo no voy a mencionar nombres porque no quiero en este momento, pero que predican bonito y que todo lo que dicen parece ser verdad, y que sería verdad si nosotros estuviéramos en un lugar donde estuviéramos escuchando una charla motivacional, sería verdad, pero en la iglesia no lo es, porque la única verdad en la iglesia es Cristo. Y si yo estoy agarrando la Biblia para decirte que Cristo te va a prosperar, que Cristo te va a dar, que te va a ir bien, entonces yo no estoy predicando a Cristo. Porque el enfoque no está en mí, está en Él. Es en Cristo. Es a Cristo al que tenemos que mirar. No se trata de lo que Cristo puede hacer por mí. Ya Él lo que podía hacer por mí, ya lo hizo. Él murió en la cruz. Se trata de lo que yo voy a hacer ahora en agradecimiento para Él. No se trata de que yo viva para mí, sino de que yo viva para Él. Entonces dice que ellos sirven a sus propios vientres, a su propio deseo, a su propia necesidad. Muchos de ellos lo único que están buscando es la manera de sacarte algo. Yo todavía recuerdo una vez que estaba en un lugar y estaba predicando a una persona a la que conozco muy bien. Bueno, a la que creía conocer muy bien. Pero cuando esa persona tomó el pastorado, empezó a irse por un camino terrible. Entonces un día estoy en un lugar donde él está predicando. No, él no estaba predicando. Él había preparado una situación y había otro que estaba predicando. Pero él se para y empieza a hablar de los que entienden. ¿Quiénes eran los que entendían? Los que entendían eso eran los que tomaban la palabra y venían y ponían plata ahí. Ellos realmente no entienden que están sirviendo al vientre de otro. Eso es lo que no entienden. Porque el reino de Dios no tiene nada que ver con el dinero. Nosotros damos porque amamos al Señor, no porque nos manipulan. Y esta gente lo que está es manipulada para dar simple y sencillamente de que reclamando palabras. ¿Qué palabras vas a reclamar tú? ¿Qué le vas a reclamar tú a Dios? Lo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos ante la palabra del Señor. Entonces dice, con suaves palabras y lisonjas. ¿Qué está hablando? Está hablando de gente elocuente, gente que habla bonito, gente que dice cosas que se oyen bien, que te tocan el corazón, que te hacen sentir como que, ay, qué bien, qué bonito que me está hablando. Bueno, yo tengo un problema porque yo no hablo bonito. Pero lo que hacen es desviarte del camino. Lo que quieren es que tú los sigas a ellos y no que sigas al Señor. Por eso dice con suaves palabras y lisonjas. La idea de estas personas es encontrar a algunos que sean crédulos. Dice, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Bueno, la primera característica de un ingenuo se llama ignorancia. Ahora, entendamos algo. Todos somos ignorantes en un nivel u otro. ¿Ok? Yo les acabo de decir que a veces yo estoy en lugares donde se dice algo y yo no me doy cuenta que está mal, pero otros sí. ¿Por qué? Porque hay áreas en las que yo soy ignorante. Pero no podemos ser ignorantes en las cosas que son básicas, que son importantes, que son
primordiales. Hay cosas en las que podemos ser ignorantes y no pasa nada. Pero cuando una persona viene predicando de la doctrina, predicando errores, nosotros no podemos ser ignorantes de la doctrina. La otra característica de las personas ingenuas es que son crédulos. O sea, le dicen prácticamente cualquier cosa, se la dicen bonita y ellos se la creen. Se creen todo lo que le dicen. Las personas ingenuas simple y sencillamente son fáciles de arrastrar, porque primero, como dije hace un rato, son ignorantes y segundo, son crédulos. Una persona que fácilmente cree lo que le están diciendo. Entonces, nosotros no podemos ser ninguna de las dos. Tenemos que aprender. Tenemos que adquirir conocimiento de la verdad, conocimiento de la palabra. Esto no es juego, esto es vida eterna o muerte eterna. Segundo, tenemos que desarrollar un carácter para decir no a lo malo y sí a lo bueno. Para rechazar lo que no es de Dios, porque a veces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está mal, lo que se nos está pidiendo está mal, pero no queremos ofender. No queremos que se sienta mal, que se ofenda, que se sienta mal. Pero ustedes no hagan lo que es malo. Usted simple y sencillamente manténgase firme en lo que es bueno, en lo que usted entiende que es correcto, en lo que la palabra dice, en lo que la palabra enseña. Sabios para el bien. Ahora, debemos ser como dice ya, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La Biblia nos enseña varias formas en que seamos nosotros sabios para el bien. Romanos 12, 19 al 21, de esta última lectura, ese versículo 21 se me ha quedado así como clavado al corazón. Pero dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, esto yo he hallado que para algunos cristianos es tan difícil. Y le voy a decir cuál es el mayor problema que tenemos. Es una sola palabra. Se llama merecimiento. Yo no sé, pero si ustedes lo oyen por ahí, yo merezco, él merece, todos merecen. ¿Por qué merece? Déjeme explicarle de dónde viene el merecimiento, el mérito. El mérito viene de yo hacer algo. Cuando yo hago algo, eso me amerita o me da la capacidad o me da el estatus de que yo merezco algo en compensación. Pero si yo no he hecho nada, ¿qué merezco? ¿Nada? Ahora, nosotros somos salvos ¿por qué? Porque hicimos algo. ¿Quién lo hizo? ¿Los méritos de quién son? Nosotros no merecemos nada. Ahora, ¿eso significa que yo me tengo que dejar con guiar? No. Significa que yo no se la voy a devolver. Ah, pero si es lo mismo. No, no es lo mismo. Déjeme explicárselo con el ejemplo o el mejor ejemplo de todos. El mejor ejemplo es Jesús. Y déjeme así como parafraseárselo. Guarda tu espada.
¿O no crees que yo puedo pedir al Padre 12 legiones de ángeles? Él podía, él merecía ser respetado. ¿Por qué? Porque era Dios. Él debía ser respetado. Pero él reclamó ese derecho. Él le dijo, ustedes no saben quién soy, respétenme. No dijo nada. ¿Se vengó? No. Dejó que lo agarraran, que lo azotaran, que lo llevaran a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, mire, una de las cosas más preciosas que yo he entendido este año en mi vida. Porque nosotros venimos cada año en otras iglesias, en otros momentos, escuchando las famosas 7 palabras. Y la primera de esas 7 palabras es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se predica año tras año y año tras año, pero este año el Señor me permitió entender el asunto. Usted sabe por qué ese hombre dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque él está con Jesús en la cruz y a Jesús lo están insultando y están hablando mal de él. Y cada vez que alguien dice algo mal de él, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vuelve y pasa algo y dice: Padre, y este hombre está viendo que a este hombre lo están insultando, que él no ha hecho nada, que él está maltratando, y él está diciendo: ¿y este hombre cómo todavía puede perdonar? No cualquiera puede perdonar así. Este hombre tiene que ser Dios. No fue que él dijo: Padre, perdónalos porque... No, él estuvo diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que... Padre, perdona. 3 horas estuvo perdonándolos. Durante 3 horas le estuvo diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé cómo el otro cabezón no se le conmovió el corazón después de ver semejante demostración en la cruz. Y algunos de nosotros somos así. Y todavía nosotros creemos que merecemos. No. Tienes que mirar a Cristo. Él es tu ejemplo. El problema es que siempre estamos mirándonos a nosotros mismos. ¿Quién es Él para decirme? ¿Quién es Él para hacer? ¿Quién eres tú para reclamar? ¿O no sabes a quién perteneces? ¿O no sabes quién es tu Dios? Y de nuevo, no es que tenemos que ser Congo. Mire, hace años atrás, Billy Graham ya no está vivo, pero hace años atrás Billy Graham estaba en un centro comercial con una mujer hermosa, una rubia alta, y un periodista lo vio. Y se fue de chismoso y empezó a poner en la columna que Billy Graham estaba con una mujer y escribió toda una cosa, todo un chisme. ¿Saben lo que hizo Billy Graham? Agarró a esa mujer, se fue al periódico y le dijo, llamó al editor y le dijo: esta es la mujer con la que yo estaba. ¿Saben quién era? Era la hija de Billy Graham. Y lo obligó a escribir en el mismo espacio donde pudieron, a pedir una disculpa. Así mismo como lo escribieron, tenían que escribir una disculpa. Porque lo que no entendemos con esto es que cuando ellos hicieron eso, no estaban simplemente profanando el nombre de Billy Graham, estaban también profanando el nombre de Cristo. Así que, como estaban profanando el nombre de Cristo, Billy Graham, no, esto no se puede quedar así, porque no están hablando solo de mí, están hablando de Cristo, a quien yo represento. ¿Se da cuenta? No se trata de mí, se trata de aquel por el que yo vivo. Gálatas 1, 6 y 7. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para servir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, ser sabio para el bien requiere que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos el verdadero evangelio y que no nos apartemos de él. Mire, hay una situación interesante. Algunas personas empiezan su camino en Cristo en iglesias donde el evangelio que se predica
es un evangelio falso. Y cuando esas personas empiezan a estudiar la Biblia y se dan cuenta de que están en el lugar equivocado, ¿qué hacen? Buscan el lugar correcto. Pero hay personas que empiezan su camino en el lugar correcto y se apartan del evangelio para ir al lugar equivocado. Hay por ahí una historia de un hombre que se convirtió al evangelio. Estudió en el instituto bíblico, y luego se volvió a la iglesia católica. Yo dije, ¿de verdad? ¿Qué tiene en su cabeza? Digo, no es el único, hay varios. ¿Qué tienen? O sea, ¿qué entienden? ¿Para qué fueron al instituto bíblico? ¿Qué Biblia estudiaron? El problema es que nosotros no buscamos, las personas que se aparten del evangelio o que no encuentran a Cristo en la Biblia, es porque no están buscando a Cristo. O por lo menos no están buscando al Cristo de la Biblia, están buscando un Cristo a su imagen. Están tratando de tener un Dios que sea como ellos quieren que Dios sea. Pero cuando tú vas a la Biblia a buscar a Cristo, no hay manera de que te pierdas. No hay manera de que tú te extravíes. Tú puedes empezar mal, pero vas a terminar bien. No podemos ser sabios para el bien si no conocemos la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, no importa cómo te vaya en algún momento, va a pisar en falso. Y dice que tenemos que ser ingenuos para el mal. La palabra nos advierte en 3 de Juan 1:11. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mire, ¿alguno de nosotros ha visto a Dios? Bueno, yo le digo que sí. Claro, yo no lo he visto físicamente. Yo no soy como aquel disque apóstol que un día dice que estaba en un hotel y que se le aparecieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Qué locura! Ese hombre es el más grande apóstol de la historia. Porque a Pablo se le apareció el Señor Jesús. Pero a este hombre se le aparecieron los tres porque él es lo máximo. Hermanos, nosotros conocemos a Dios por medio de nuestro caminar con el Señor. Cuando vamos estudiando la palabra, cuando vamos orando, cuando vamos viviendo, cada paso de fe, vamos conociendo a Dios. Cada vez que ocurre una situación en la cual yo tengo que mirarle a Él y darme cuenta y confiar en Él y esperar en Él, yo estoy conociendo a Dios. Cuando fallo y me vuelvo a Él, le digo, Señor, perdóname. Y el Señor experimento el perdón de Dios, yo estoy conociendo a Dios. Día a día en lo que yo vivo, estoy conociendo a Dios. Pero el que hace lo malo no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios no hace lo malo. El que en verdad conoce al Señor simple y sencillamente entiende. Tú no puedes ver a Dios, tú no puedes conocer a Dios, no puedes entender quién es Dios y volverte hacia el mal. No estoy hablando de que no puedas cometer un error, no estoy hablando de que no te puedas equivocar. Estoy hablando de que tú no puedes volverte a hacer lo malo intencionalmente. Que tu vida no puede estar enfocada en lo malo si tú realmente has conocido a Dios. Tu enfoque y tu deseo siempre será agradar a Dios. Primera de Pedro 2:15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué versículo tan tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Déjeme explicarle algo que sucede muy comúnmente. El enemigo trata de seguido, muy corrientemente, de hacer ¿qué? De provocarte. ¿Para qué? De provocarte para que tú blasfemes el nombre del Señor. Para que tus actitudes hablen mal de Dios. Él está poniendo cosas ahí para que tú hables mal, para que actúes mal, para que hagas cualquier cosa que te señale, donde la gente pueda decir, ¿y eso que es cristiano?
Pero cuando nosotros nos mantenemos, cuando a pesar de todo lo que hace, tú sigues perdonando, cuando te mantienes callado y sigues orando, llega el momento en que Dios interviene y los que te están provocando van a tener no solamente que callarse la boca, van a tener que reconocer que están mal. Van a tener que reconocer que tú eres quien eres, porque simple y sencillamente no te pueden sacar de tu sitio. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Y aquí qué es? Bueno, la salvación no se pierde. Y como la salvación no se pierde, yo puedo hacer lo que sea. No, Señor. No. Precisamente porque yo soy libre, precisamente porque el Señor me salvó, precisamente porque la salvación no depende de mí, yo no hago lo malo. Porque la libertad mía es querer agradar a Dios, es hacer, yo puedo tomar la decisión libre de resistir al pecado. Pero el que no tiene a Cristo no puede resistir el pecado porque simple y sencillamente está en la corriente de este mundo, la cual dirige Satanás. Y alguno dirá, bueno, lo que pasa es que yo nunca le he mentido a nadie, yo nunca he hecho, sí, pero otras cosas haces. A lo mejor eres fornicario en tu mente, adúltero. A lo mejor eres mentirosito. Así como, ¿cómo se llama el hombre? El de mentiroso, mentiroso. Necesitas que te salga, que te hagas la promesa para que no puedas aguantar decir la mentira. Si no han visto mentiroso, mentiroso. Sí, el loco este. El detective de animales ese. El asunto es que nosotros no podemos dejarnos llevar. Miren, la Biblia es bien clara en este sentido. Déjeme decirlo así. La Biblia es bien clara en este sentido. Nosotros no tenemos libertad para actuar mal en ninguna situación. Ni porque me la hicieron, ni porque no me la hicieron. Ni porque se la hicieron a mi primo o se la hicieron a mi tío. Yo no tengo libertad para actuar mal porque yo pertenezco a un Señor. Mi Señor es Dios y Él dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias. Ese. No vamos a hacerle publicidad acá arriba. Aunque por ahí dicen que es cristiano, pero bueno. La otra vez estaba aquí una lista de supuestos hombres famosos que son cristianos. Cuando dicen que esta gente, a cualquiera que dice que es cristiano, ya lo llaman cristiano. Por sus frutos los conoceréis, hermano. Eso de que soy cristiano solo porque asisto a una iglesia. No, Señor. No, hermano, eso no funciona así. Pero bueno, no estoy aquí para juzgar a nadie, simplemente para compartir. Más allá de lo que hemos hablado, no es algo extraordinario que pidamos ser sabios para lo bueno. La pregunta aquí es, ¿saben la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo? Seguro que alguno en su cabeza dirá, sí, yo sé. Dirán, sí. La pregunta es, ¿qué saben? Vamos a ver si pasan la prueba. Ahí en su cabeza, en su mente. Y esta es una prueba así como muy light, porque tampoco es que sea gran cosa. Te puedes dar cuenta fácilmente cuando un mensaje es bíblico y cuando no lo es. Aquí voy a mencionar a una persona nada más que porque hay un argentino allá en Estados Unidos muy famoso, que es comediante. Y si usted escucha los mensajes de ese hombre y no se da cuenta de lo que está mal, entonces usted realmente no sabe lo que es ser sabio. Y quiero decirle algo. Es difícil darse cuenta de lo que está mal en ese mensaje. Para usted darse cuenta de lo que está mal en ese mensaje, tiene que realmente entender la doctrina. Tiene que entender la intención. Tiene que ver realmente qué es lo que él está promoviendo. Si usted no se da cuenta que lo que está promoviendo no es a Cristo, entonces tiene un problema. Otra preguntita por ahí.
¿Puedes distinguir cuando un predicador utiliza la Biblia para hablar en términos motivacionales y uno que no? Hermano, ahí no son pocos. Hay unos que lo hacen porque así les enseñaron. No lo hacen por maldad, lo hacen porque así les enseñaron. Y hay otros que lo hacen porque sí. La pregunta no es por qué lo hacen ellos. La pregunta es si tú puedes descubrirlo, si tú puedes discernirlo, si puedes entenderlo. Esa es la pregunta. Porque ellos son lo que son y ellos tienen que responder al Señor. Pero ¿y tú qué? Aquí está hablando de eso. Claro, que aquí lo que dicen es algo más íntimo, alguien que está en la congregación. Pero nosotros tenemos una iglesia que es global. Tenemos el internet y escuchamos todo tipo de cosas por internet. La pregunta es si tú distingues cuando el mensaje realmente es bíblico y cuando no lo es. Cuando la persona está utilizando la Biblia para hablarte cosas bonitas, para hablarte cosas de la vida, cosas normales y para hacerte pensar que Dios está en cada paso que tú das para decirte hoy qué bueno eres. Cuando Dios está para tenderte una alfombra y que tú pases por ella. Porque ese es el mensaje de muchos de ellos. Pero Dios no le está tendiendo alfombra a absolutamente nadie. Cristo fue bastante claro. El que gane su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio, la hallará. ¿Cómo yo pierdo mi vida por causa de Cristo y del Evangelio? Si no es renunciando a mis propios deseos, a mis propios planes, para seguir los planes de Cristo. Son muchas las formas en que nos pueden engañar. Y mira, he resistido la tentación de decir nombre, aunque casi dije uno ahí. Más claro no lo pude decir, pero bueno, voy a resistir esa tentación de hablar de nombres específicos. Hay muchos predicadores que hablan bonito. Como lo dice aquí, el texto de Romanos. Con suaves palabras y lisonjas. Suaves palabras no son palabras como tierno, no, está hablando de palabras que se oyen bien al oído. Palabras dulces al oído. Mire, una de las palabras más dulces, que es verdad, pero que la usan mal, es Cristo te ama. Por ahí agarran a un montón. Empiezan con el Cristo te ama y de ahí se lo llevan suavecito. La pregunta no es si Cristo te ama, la pregunta es, ¿amas tú a Cristo? Porque eso hace toda la diferencia. Esa pregunta ni siquiera hay que hacerla. Todos sabemos que Cristo nos ama. Pero, ¿amo yo a Cristo? El mensaje de esta gente se oye bien. Y muchos se los tragan enteritos, muchos cristianos. Solo porque les toca donde les duele. Porque les presentan a un Dios que se parece más al genio de la lámpara de Aladino. Un Dios que solo está para servirles y decirles que les irá bien. Que lo único que les falta es que les diga, soy el genio, soy el Dios de la lámpara. Mandad y vuestros mensajes y vuestros deseos serán cumplidos. Mire, el verdadero cuento de Aladino no tiene 3 deseos. Nosotros de niños teníamos todo un disco que nos contaba todos estos cuentos. Y en el disco que nosotros teníamos cuando yo era niño, el genio salía de la lámpara y gritaba, soy el genio de la lámpara, mandad y vuestros deseos serán cumplidos. No habían 3, eran los deseos que él quisiera. Ese es el Dios de muchos. La pregunta es, ¿cuál es su Dios? El Dios de ellos está para servirles y decirles que le irá bien. Y no se dan cuenta que es puro engaño. Hermanos, seamos sabios para el bien. No nos dejemos engañar por los falsos predicadores, porque la palabra ya nos advierte que el Señor de ellos es su estómago.
Para los que no saben lo que significa vientre. O sea que todo lo que hacen, lo hacen por las mismas razones que el lobo de la Caperucita Roja. Yo no sé si ustedes conocen el cuento de la Caperucita Roja, pero la Caperucita llega a la casa de la abuela y dice, ay, abuelita, ¿por qué tiene los ojos tan grandes? Esta es pura distracción, para verte mejor. Ay, abuelita, ¿por qué tiene las orejas tan grandes? Para oírte mejor. Pero al final, la Caperucita llega al lugar preciso. ¿Por qué tienes la boca tan grande? Para comerte mejor. Son lobos que lo único que quieren es comerte, acabarte. Consumir tu bolsillo y consumir con él tu vida. Muchos acaban dejando la iglesia, porque no dejan el evangelio, nunca estuvieron en él. Acaban dejando la iglesia porque se dan cuenta y llegan a pensar que el evangelio es lo que esos lobos enseñan. Pero nosotros somos sabios para el bien. Nosotros entendemos la doctrina, entendemos el evangelio y no cualquiera nos va a sacar del camino que el Señor nos ha traído a correr. Así que, hermanos, se los voy a decir de nuevo. Casi no predico sobre esto. Porque digo, ¿qué voy a decirte todo ese poco de nombres? Pero tenemos que entender algo. Todos esos que aparecen allí, aparecen porque ellos sirvieron a Dios. No se sirvieron de Dios. Varios de ellos, como leen, pasaron prisiones, tuvieron dificultades. Pablo, cuando habla de ellos, habla del servicio de ellos, de cómo sirvieron. Son apreciados porque hicieron la obra del Señor, porque trabajaron para el Señor. El Señor los reconoce. ¿Cómo los reconoce? Están escritos en este libro. Su nombre está escrito allí. La pregunta es, si usted quiere que el Señor le reconozca, tiene que reconocer al Señor primero. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón no tengo por qué cantar. La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Espero que así sea, hermanos.